Muy buenas tardes, hoy le vengo a hablar sobre la química del hierro en sus estados comunes de oxidación del hierro. Mi grupo está conformado por Lina Cerda, María Bello, Catherine Cárcamo y mi persona Fernando Vergara. El objetivo de esta práctica es preparar las soluciones a emplear en la práctica y observar las reacciones químicas del hierro y sus estados de oxidaciones. Antes de iniciar con el desarrollo de la práctica, vamos a hacer un énfasis en aquellos fundamentos teóricos que son necesarios para comprender los resultados obtenidos y hacer un análisis de los mismos. Tenemos que el hierro es un elemento químico de número atómico 26 y que está situado en el grupo 8 y periodo 4 de la tabla periódica de los elementos. Su símbolo químico es F mayúscula E minúscula y tiene una masa atómica unificada de 55,847. Este metal de transición es el cuarto elemento más abundante en la corteza terrestre, representando un 5%, y entre los metales solo el aluminio es más abundante. Y este es el primero más abundante en la masa planetaria, debido a que el planeta en su núcleo concentra la mayor masa de hierro nativo, equivalente a un 70%. Hay que tener en cuenta que el núcleo de la Tierra está formado principalmente por hierro y níquel en forma metálica, generando así al moverse un campo magnético. El hierro ha sido muy importante a lo largo de la historia. Se conoce un periodo conocido como la Edad del Hierro. También en cosmología es un metal muy especial, pues es el metal más pesado que puede ser producido por la fusión en el núcleo de estrellas masivas. Los elementos más pesados que el hierro solo pueden crearse en supernovas. También es muy importante destacar que el hierro, al añadirle pequeñas cantidades de otros elementos, se puede crear aleaciones que tengan las mismas combinaciones exactas de resistencia, dureza o ductilidad requeridas. Cabe destacar que la reactividad química del hierro es considerablemente menor que la de los elementos alcalinos o alcalinotérreos, pero no es tan baja como la de muchos otros metales de transición. El hierro presenta una variedad de estados de oxidación con la cual puede formar distintos compuestos. Tenemos que los estados de oxidación más comunes son el +2 y +3. En los óxidos del hierro más conocidos son el hierro 2, un estado de oxidación +2, que trabaja con el ion ferroso, y el óxido de hierro 3, un estado de oxidación +3, y trabaja con el ion férrico. También existen los óxidos mixtos. Este forma asimismo numerosas sales y complejos en estos estados de oxidación, como tenemos el hexacinoferrato de hierro 2 y 3, que es usado en pinturas y es denominado como el azul de Prusia o el azul de Tumbul. Se pensaba que eran sustancias distintas. También podemos distinguir que hay compuestos en el que se conocen estados de oxidación +4, +5 y +6, pero no son muy poco comunes. Ya en el caso de +5 no está bien caracterizado. Tenemos que el ferrato de potasio en el hierro está en estado de oxidación +6 y se emplea como un oxidante. El estado de oxidación +4 se encuentra en muy pocos compuestos y también en algunos procesos enzimáticos. Un fenómeno muy conocido es la presencia de este metal de transición, como lo es el hierro, en el agua, y que ésta provoca precipitación y coloración no deseada, por lo que existen diferentes técnicas de separación del hierro del agua. También existen otros usos más extensos del hierro, el fierro, para la obtención de aceros estructurales. También se producen grandes cantidades de hierro fundido y hierro forzado, pero más que todos los usos y aplicaciones se las explicará mi compañero más adelante. Usos y aplicaciones.
El hierro es un material utilizado para diversas finalidades, ya que al ser un elemento metálico maleable se le puede asignar diversas funciones. El hierro no solo es utilizado en el medio urbano, sino también en el rural. Los campos o fincas pueden ser divididos por estructuras hechas con alambre, estando estos afectados con el hierro, garantizando una mayor durabilidad y resistencia de los cercos. En la agricultura, el hierro es utilizado para las plantaciones de desarrollo adecuadamente y pueden proporcionar los nutrientes esenciales al hombre. Los materiales reactivos utilizados en esta práctica fueron la lana de acero, vasos precipitados de 50 mililitros, solución de ferrocianuro de potasio, 12 tubos de ensayo grandes, solución de ferrocianuro de potasio, embudo pequeño, solución de sulfocianuro de potasio, 5 goteros, agua amoniacal al 10%, esponja de brillo, solución de peróxido de hidrógeno, ácido sulfúrico y por último el hidróxido de sodio. Al realizar esta práctica de laboratorio se deben utilizar los implementos de seguridad adecuados debido al contacto con sustancias químicas peligrosas que pueden ser perjudiciales para la salud. Teniendo en cuenta cada uno de los procedimientos, se obtienen los siguientes resultados para esta práctica de laboratorio. Al añadir ácido sulfúrico a los hilos de lana de acero, se observa una reacción inmediata donde se libera hidrógeno gaseoso. Se filtra y se obtiene una disolución de color azul verdoso que indica el cambio en el estado de oxidación del hierro, que pasa de 0 a +2, perdiendo 2 electrones, y se forma el sulfato de hierro, que su color característico es este azul verdoso que se puede observar. Luego de esto se le añaden 20 mililitros de agua a esta disolución y se separa equitativamente en 2 tubos de ensayos. A uno de los tubos de ensayo se le añade peróxido de hidrógeno. Y el cambio es muy tenue, que pasa de un color transparente o incoloro a amarillo. Y así se finaliza la primera parte de este laboratorio. Para la segunda parte se toman 5 tubos de ensayos y se le añade la disolución de sulfato de hierro en partes iguales. Y luego 5 tubos más de ensayo y se le añade la solución de sulfato férrico. Para cada parte de tubos se obtienen diferentes reacciones con diferentes compuestos o disoluciones con los que se pone a reaccionar. Para el primer parte de tubo de ensayo se le añade hidróxido de sodio, de 1 a 2 gotas de esta disolución. Para el tubo de ensayo con el ion férrico se obtiene un precipitado de color naranja, y para el tubo de ensayo con el ion ferroso no se obtiene o no se pudo observar ningún tipo de reacción. En esta reacción se da a lugar los siguientes compuestos, y es el hidróxido de hierro 2 y el hidróxido de hierro 3. Sus colores característicos son blanco y naranja respectivamente. Sin embargo, en este caso no hubo ningún tipo de reacción para el ion ferroso. Para la otra parte de tubos de ensayo se le añadió agua amoniacal respectivamente. En ambos tubos se pudieron ver distintas reacciones. Para el tubo con el ion ferroso se produjo un precipitado de color verde como con amarillo. Y para el tubo con ion férrico se produjo un precipitado de color marrón naranja. En estas reacciones se forman los compuestos de dihidróxido de hierro y trihidróxido de hierro. Y la variación del color evidencia los cambios en los estados de oxidación del compuesto del elemento hierro, que es el que se está oxidando o reduciendo conforme a cada una de las reacciones. Luego se tomó otro par de
tubo de ensayo y se le añadió ferrocianuro de potasio 2, donde se obtuvo 2 precipitados para cada uno de los tubos respectivamente. Para el tubo con la disolución de iones ferroso se observó un precipitado de color azul claro, y para el tubo con la disolución de iones férricos se observó un precipitado de color azul más intenso, como azul turquí. En estas reacciones se obtienen 2 tipos de compuestos: un complejo férrico conocido como azul de Turnbull y el compuesto hexacianuro ferrato, o también conocido como azul Prusia. Y estos son los colores característicos de cada uno de estos compuestos que se formaron al final de cada una de estas reacciones. Luego se tomó un cuarto par de tubos de ensayo y se le añadió ferrocianuro de potasio 3. Para el tubo con iones ferroso se presentó un precipitado de color azul oscuro o azul turquí, y para el tubo con iones férricos hubo una variación en el color de incoloro a amarillo. Como se había dicho anteriormente, la reacción es de oxidación, donde el hierro pierde electrones y pasa de hierro más 2 a hierro más 3. Por lo tanto, se obtiene el azul de Persia o azul de Prusia, como se había dicho anteriormente. Por último, se toma el último par de tubos de ensayo y se le añade tiocianato de potasio. Se obtiene lo siguiente: para el tubo con iones ferroso se presenta un tenue cambio de color a marrón naranja, y para el tubo con iones férricos se obtiene un precipitado de color rojizo. Estos cambios de color indican el cambio de oxidación del hierro y la presencia del ion tiocianato en la disolución. Y con esto finalizamos la parte de los resultados. Reacciones químicas involucradas. En el primer procedimiento, en la preparación del ácido nítrico, al adicionar el ácido sulfúrico concentrado al nitrato de potasio, se llevó a cabo una reacción de doble sustitución, en donde 2 moles de nitrato de potasio reaccionan con 1 mol de ácido sulfúrico para producir 1 mol de sulfato de potasio y 2 moles de ácido nítrico, respectivamente. En el segundo procedimiento, en la reacción del ácido nítrico frente al cobre, en la primera parte de la reacción del ácido nítrico concentrado y el cobre, se lleva a cabo la siguiente reacción. El cobre reacciona con 4 moles de ácido nítrico para producir 1 mol de nitrato de cobre 2 más 2 moles de dióxido de nitrógeno y 2 moles de agua. El ácido nítrico es un agente fuertemente oxidante, por lo que oxida al cobre metálico a iones de cobre 2, reduciéndose a dióxido de nitrógeno. Es decir, el nitrógeno cambia de un estado de oxidación de más 5 a más 4. El ácido reacciona con el cobre formando el dióxido de nitrógeno, que es el gas pardo rojizo que se evidenció al momento de realizar el procedimiento. Y el cobre se disuelve originando la disolución verdosa que se evidenció en los resultados obtenidos. En la segunda reacción, el ácido nítrico diluido y el cobre se lleva a cabo de la siguiente forma. 3 moles de cobre reaccionan con 4 moles de ácido nítrico acuoso para producir 3 moles de nitrato de cobre 2 más 2 moles de óxido nítrico más 4 moles de agua.
Luego de completarse esta reacción se puede evidenciar que la disolución adquiere una intensa coloración azul debido a la formación de iones de cobre hidratados. En el tercer procedimiento, la reacción del ácido clorhídrico concentrado con cobre, se determina que el cobre metálico y el ácido clorhídrico no reaccionan. El HCl no reacciona con el cobre porque no es reactivo en circunstancias normales. El cobre está por debajo del hidrógeno en la serie de reactividad. Esto significa que el cobre es menos reactivo que el hidrógeno y por tanto no puede desplazarlo en disolución ácida. En la tercera parte del procedimiento de las reacciones de nitrato de potasio, tenemos la oxidación de una astilla de madera por el nitrato de potasio. Tenemos que al calentar el nitrato de potasio se produce la siguiente reacción de descomposición térmica. Tenemos que 2 moles de nitrato de potasio se descomponen en 2 moles de nitrito de potasio y oxígeno gaseoso. El nitrito de potasio es un fuerte oxidante y puede acelerar la combustión de otros materiales. Entonces, al agregar la astilla de madera sobre esta sal fundida, se pudo notar que ésta se carbonizó y se evidenció una reacción exotérmica, es decir, liberó energía en forma de calor. En la última parte, en la prueba analítica para determinar la presencia de nitratos, al colocar un cristal de sulfato ferroso y otro de nitrato de potasio en tubos de ensayo y diluirlos con unas gotas de agua, las disoluciones se tornan verde y blanca respectivamente. Y esto ocurre debido a las características netas del compuesto químico iónico del sulfato de hierro 2 o sulfato ferroso y por su parte el nitrato de potasio, que es el polvo cristalino blanco. Entonces tenemos que al adicionar el ácido sulfúrico se produce la siguiente reacción. 6 moles de sulfato ferroso reaccionan con 2 moles de nitrato de potasio más 4 moles de ácido sulfúrico y tienen como producto el sulfato de potasio, la cual es una sal potásica del ácido sulfúrico, el óxido nítrico y el sulfato de hierro 3. Una parte del hierro 2 es oxidado por el ion nitrato, por lo tanto el óxido nítrico que se formó se difunde y se liga con los iones ferrosos, formando el anillo pardo oscuro, que es debido al compuesto de coordinación, lo que determina la presencia de nitratos.